Pues nada, buenos días a todos y agradecer, igual que ha hecho Luis de León, el director del centro, la invitación por parte de la Fundación Global Nature para participar en este congreso. Y bueno, lo que decía, como tenemos el tiempo muy limitado, vamos a intentar hacerlo rápido, preparar una cosa muy sencilla, muy general para dar el máximo tiempo luego después a las preguntas. Y nada, simplemente vamos a ir pasando las diapositivas y sobre la marcha vamos comentando. Bien, para centrar un poco el tema hacia donde quiero llegar, voy a dar unos datos muy generales sobre lo que es Castilla-La Mancha, que es un territorio muy extenso, que tiene casi 80.000 kilómetros cuadrados y en el cual el sector agrario es muy, muy importante. Alrededor del 8% del PIB regional viene de la actividad agraria. Esto, en comparación con otras comunidades autónomas, es bastante alto. Para hacernos una idea, podemos decir que la superficie dedicada a cultivos en Castilla-La Mancha es aproximadamente el 45% de la superficie total regional y que sin embargo, esta superficie está muy poco diversificada. Entre el cultivo de cereales, el viñedo y el olivar, que son fundamentalmente cultivos de secano, casi ocupan el 60% de esta superficie total cultivada. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, por otra parte, también otro aspecto que quería tocar es la riqueza biológica de Castilla-La Mancha, que yo creo que como todos conocemos es una riqueza biológica bastante alta y que cada vez se valora más. Actualmente se cuentan en toda Castilla-La Mancha con 112 espacios protegidos por distintas figuras de protección que incluyen desde parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, etcétera. Y muchas de estas muchos de estos espacios protegidos están reconocidos a nivel internacional, incluidos en la red Natura e incluso como patrimonio, como reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. La superficie total protegida que hay en Castilla-La Mancha actualmente ronda los 581.000 hectáreas, que supone el 7,5% del total de la superficie regional. Bien, en la foto que figura en esta transparencia, en esta diapositiva, la he elegido, es uno de estos espacios protegidos, se trata del el complejo lagunar del Ballestero y está elegida con toda intención para intentar centrar el tema del que quiero hablar. Este complejo lagunar es un área muy singular y que tiene un valor científico enorme, reconocido a nivel internacional. Y es una área protegida pequeña y en esta, por dar el dato, pues por dar el dato, es una de las zonas de invernada del Sisón en Castilla-La Mancha, también está citado aquí, pero no este no es el valor fundamental de este espacio protegido. El valor que tiene científico más importante son las bacterias que viven en las lagunas más profundas de este complejo lagunar, que pueden alcanzar los 15 metros y que están en unas condiciones de anaerobiosis y usando el azufre como para su propia subsistencia. Entonces esto es muy, muy, muy especial. Pero bueno, ese tampoco es el motivo por el que he puesto esta diapositiva, esta foto. En esta foto se observa con toda claridad cuál es, digamos, la barrera que existe entre los espacios naturales y la superficie cultivada. Yo creo que aquí se activa como un punto de conflicto en el cual confluyen distintos intereses, que son el de los agricultores que tratan de explotar al máximo estas zonas y el de los conservacionistas que de alguna manera tienen que tratar de proteger estos enclaves porque son únicos a nivel nacional y a nivel internacional. Esto se hace incluso teniendo en cuenta que estas lagunas se están formando sobre un terreno que es de yesos y entonces es un karst muy peculiar y muy activo. De hecho, hace un año aproximadamente se volvió a abrir una nueva laguna aquí mismo en una zona cultivada y muy pegada a una carretera y bueno, es un sistema muy activo y que los agricultores siguen utilizando como por necesidad de obtener sus cultivos y de sacar sus rendimientos y bueno, de alguna forma cualquier actividad que minimice o compatibilice la actividad agraria con la conservación medioambiental siempre será bienvenida. Entonces, en esta línea pasamos a la siguiente diapositiva.
Es la anterior, la anterior. Es prioritario fomentar este tipo de iniciativas, como ha ocurrido en este proyecto LIFE, en el que estamos ahora mismo trabajando. Y dentro de estas iniciativas, quizá la diversificación de cultivos pues es uno de los puntos de vista más interesantes, porque conlleva una diversificación del paisaje agrícola, tanto en el espacio como en el tiempo, cuando se hacen rotaciones, y esto es capaz de sustentar una mayor cantidad de biodiversidad, tanto en el agrosistema como en sus alrededores. Y dentro de esta iniciativa de diversificación de cultivos, los bancos de germoplasma vegetal juegan un papel importantísimo, porque muchos cultivos que por distintas causas han desaparecido ya prácticamente de nuestras zonas de cultivo se pueden recuperar y se pueden reintroducir a partir de los materiales conservados en los bancos de germoplasma, que para eso precisamente se mantienen. Es una labor que lleva tiempo, que cuesta bastante dinero, pero que es fundamental para el desarrollo agrario y la sostenibilidad en cualquier agroecosistema. Pasa al siguiente, por favor. Aquí, bueno, sí, en esta imagen veíamos una foto del banco de germoplasma, de la parte de conservación de semillas del banco de germoplasma vegetal que mantenemos en el Centro de Investigación Agraria de Alvalejito, que es solamente una parte de la conservación de semillas. También tenemos muchos otros cultivos que se conservan de forma vegetativa. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, actualmente conservamos más de 3.500 entradas en este banco, que son de cultivos de interés para el sector agrario castellano-manchego. Las colecciones más importantes que mantenemos son la de ajo y otras especies de Allium, tanto cultivadas como silvestres, la de azafrán y otras especies de crocus, de la que se conserva una colección nacional y una colección mundial, de distintas especies de leguminosas, tanto para consumo humano como para consumo animal, y también de distintas especies de plantas aromáticas y medicinales prospectadas fundamentalmente en la región castellano-manchega. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, en base al mantenimiento de estas colecciones y también a la experiencia acumulada durante muchos años de trabajo en investigación sobre estos cultivos, establecimos un convenio de colaboración entre el IRIAF y la Fundación Global Nature, con el objeto de hacer un estudio sobre la valoración de distintas especies de leguminosa que se han cultivado tradicionalmente en Castilla-La Mancha, para ver cómo funcionaban desde el punto de vista agronómico en zonas de especial protección para las aves, ubicadas en distintas localidades de aquí de la región, de Castilla-La Mancha, con objeto de realizar una mejora ambiental del hábitat de las aves esteparias, con lo cual encaja perfectamente con las líneas de trabajo seguidas en este proyecto LIFE. Para ello se estableció una red de ensayos durante varias campañas en colaboración con agricultores de distintas localidades que estaban ubicadas en zonas cepa. También se incluyó un ensayo control en el Centro de Investigación de Alvalejito, y se probaron 8 especies diferentes de leguminosas al grano, tanto para consumo humano como para consumo animal. El personal implicado en ese estudio han sido tanto técnicos de la Fundación Global Nature, como fue Patricia Olivares, que es la principal responsable de la ejecución de los ensayos, Ernesto Aguirre, y por parte del IRIA fui yo el integrante del grupo de trabajo de este convenio. Pasa a la siguiente. Voy a hacer una presentación muy breve, brevísima, de las especies utilizadas para que las conozcan, por si alguien no las conociera. Algunas son muy habituales, como la lenteja o el garbanzo, eso las conocemos todos. La lenteja es un cultivo que es muy importante aquí en Castilla-La Mancha. Más del 70% de la producción de lentejas se produce aquí en esta comunidad autónoma. También se usó el guisante y la beza común. Y otras especies son las siguientes. Pasa, por favor. El hierro, que también es un cultivo importantísimo, es un cultivo para consumo animal, es la Biciervilia, y también se produce más del 70% de la producción española de hierro, sale de aquí de Castilla-La Mancha.
La almorta es un cultivo muy poco importante en todas partes, ya prácticamente ha dejado de cultivarse, pero sin embargo la mayor parte del cultivo de almorta se produce aquí en Castilla-La Mancha, a nivel nacional, por el orden del 80 al 90% de la producción nacional. Y luego también queríamos introducir algunas especies que han sido importantes, más o menos importantes, hace unos años, pero ahora prácticamente habían desaparecido de nuestros campos. Una de la algarroba, la biciarticulata, que se usa para consumo animal, y que era la leguminosa grano para pienso que más se cultivaba hace 50 o 60 años. Había cerca de 200.000 hectáreas en toda España y hoy prácticamente está desaparecida. Y también otra especie muy peculiar es el alberjón, la Vicia narbonensis, que es un pariente muy cercano de las habas y que es extraordinariamente resistente a la sequía y es muy resistente también al ataque de plagas y enfermedades. Y también queríamos probarlo, a ver cómo funcionaba. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, en este cuadro es un cuadro muy resumido de una parte del estudio, y aquí lo que se refleja por una parte es el rendimiento medio de estas especies en la provincia de Cuenca, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el rendimiento medio en la provincia de Toledo, que pueden ver que son muy diferentes, pero esto no es significativo. En esta campaña concreta, 2017-2018, el rendimiento medio en Toledo fue muy superior al de la provincia de Cuenca, pero en la campaña anterior fue al contrario. Estos son datos oficiales, no son los datos de nuestro ensayo. En nuestro ensayo lo que sí que pusimos, la tercera columna, está los resultados en rendimiento en kilogramos hectárea en los distintos cultivos en el centro de Albalejito. Como ven, son muy superiores a los que se producen como medias provinciales, y eso es normal porque hay que tener en cuenta que aquí los ensayos son en microparcelas, entonces hay un efecto borde importante y los rendimientos se disparan, y también son parcelas que están muy cuidadas a todos los niveles, entonces los rendimientos es normal que sean muy superiores a los que se obtienen en un cultivo normal. Y las otras siguientes columnas corresponden a zonas, a localidades ubicadas en zonas cepa, que son Villarejo, San Clemente en la provincia de Cuenca y Lillo en Toledo. Teníamos otra localidad más, que era Anquero en Toledo, pero hubo que suprimirla del estudio porque entraron los conejos y no dejaron una sola planta, o sea, dejaron el ensayo totalmente arrasado y no pudimos considerarlo para el estudio. Pues bien, aquí en este cuadro, muy por encima, comentar que todas las especies se han comportado en general bastante bien. Quizá la que peor se ha comportado en la zona cepa es la algarroba, y es una pena porque es una especie que se busca mucho porque es muy apetecida por las aves, con lo cual sería una buena alternativa. Quizás se podría explicar porque es una especie que se tumba muchísimo, se encama muchísimo, y es habitual cultivarla con un tutor, que no lo hemos hecho en este caso, porque lo que nos interesaba era ver el potencial productivo de esta especie. Entonces es posible que al encamarse pues sea más difícil de cosechar y no refleje la realidad. De hecho, en el ensayo de Albalejito se han obtenido producciones de cerca de 3.000 kilos hectárea, que es muy importante. Y quizá la especie que mejor ha funcionado ha sido el alberjón, precisamente, con unas producciones medias en las tres zonas de cerca de 3.000 kilos hectárea, y que en Albalejito ha superado los 5.000 kilos hectárea, que es una auténtica barbaridad para estas especies. No existen datos del rendimiento en zonas de cultivo habitual en Cuenca o en Toledo, porque son especies que no se cultivan. Y vale, ya pasamos a la última. Como consideraciones finales, simplemente decir que la biodiversidad de los cultivos de leguminosas, que aunque apenas se utilicen algunos actualmente, es fundamental para diversificar los cultivos de secano en Castilla-La Mancha, y contribuyen por eso a la sostenibilidad de estos cultivos, y también pueden favorecer indirectamente la fauna silvestre, como es el caso de las aves esteparias. Y luego también comentar que en muchas de estas especies no es fácil encontrar la semilla, por ejemplo en algarroba o en Vicia narbonensis, no es fácil encontrar la semilla porque son cultivos que ya no se utilizan en ningún sitio, y entonces los bancos de germoplasma en esta tesitura pues juegan un papel fundamental para
para conservar estos materiales y suministrarlos en caso de que quieran volver a reintroducirse. Nada más por mi parte, solamente agradecer de nuevo a Eduardo y el resto de compañeros de la Fundación Global Natura por habernos invitado y confirmar lo que decía el director del centro, Luis de León, que estamos a su disposición en este centro público para atender lo que necesiten. Muchas gracias a todos por su atención.